5:09, Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Antes de ir con la Santa Alianza, que es el tema de tu columna de hoy en Milenio, se acaban de dar, hace unos minutos, acaba ya de terminar la exposición de las cifras, un tema recurrente en tus colaboraciones aquí, el tema de la inseguridad y la violencia, y se acaban de presentar en Palacio Nacional las estadísticas de la incidencia delictiva y de los homicidios y feminicidios en el mes de junio. Humberto. Buenos días, Buen Ciro. día, Humberto. Buen día, señor Ibarra. Buen día, ¿cómo estás? Se perpetraron en total durante el mes de junio 2.662 asesinatos intencionales, clasificándose de ellos 2.751 en total, considerándose 2.662 como homicidios y 89 como feminicidios. Esto es junio, 2.751. Aumenta el feminicidio con respecto de mayo, cuando se midieron 84. Sin embargo, cuando se hace la suma, se tiene una ligera reducción de 93.8 asesinatos diarios registrados durante mayo a 91.7 contabilizados durante junio, con lo que tenemos una cifra mantenida en más de los 90 asesinatos diarios. En estas 2.751 bajas, personas que han muerto, vidas que se han quedado interrumpidas, viudeces, orfandades terribles, pues están las orfandades de decenas de miles de indígenas rarámuri que quedaron huérfanos por el asesinato del padre Mora y del padre Gallo. En la estadística que estamos viendo, que considera junio, está uno de los asesinatos que de manera más clara dejan en evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad del actual gobierno, como fracasó la anterior. Se cumple un mes hoy y ya los jesuitas se el pronunciaron. comunicado de los jesuitas. Entonces, ¿sí? un último dato. Entonces tenemos que durante la cuarta transformación han sido asesinadas 127.661 personas. 127.661 personas han sido asesinadas desde el inicio de la administración López Obrador, y comparado con los 43 últimos meses de la administración de Peña Nieto, que había sido el momento más sangriento hasta ahora, que es este, se habían asesinado 97.104 personas. Bueno, son las cifras de Pigmenio. ¿Cómo estás? Las cifras, otro mes. Otro mes. Y claro, es muy seria la cosa. No comparto en absoluto el sesgo que le da el señor Padgett, porque no es el fracaso de la cuarta transformación. Es simple y sencillamente un hecho contundente. Aquí se generó una guerra y vas a decir, ahí vas de nuevo, e iré de nuevo todas las veces que haya que discutir de este asunto. Porque, insisto, ¿quiénes están matando? Sicarios que aprendieron a matar con Felipe Calderón. Sicarios que fueron reclutados, armados, empoderados por la guerra de Felipe Calderón. Un sicario que hoy tiene 18 años, cuando se fue Felipe Calderón tenía 7 u 8. El grueso de los sicarios tienen arriba de 25 años. Entonces, y lo vimos, y viste al Chueco, y si te metes al terreno los ves, y esos hombres que están ahí. Si te metes al terreno, ¿qué es eso? Sí, vas a hablar con la gente. Bueno, aquí está Humberto. Pues, y yo también estuve en el terreno y te puedo decir. No, pero Humberto estuvo la semana pasada. Sí, pero yo no me. En Chihuahua, y hace 2 semanas. ¿Y cuántos años tiene el Chueco? En Zacatecas. ¿Cuántos años tiene el Chueco? ¿Cuántos años tienen los líderes de los carteles? Entonces vamos a seguir viviendo esto. No vamos a seguir viviendo esto, pues pero no podemos olvidar. No empieces a levantar la voz. No podemos, y tú no empieces. No empieces. Tú levantas la voz. Te molesta mucho el tema. Te molesta mucho estas estadísticas. A nosotros ¿sabes qué me molesta mucho? Empiezas a levantar la hipocresía y la simulación. ¿De cuál hipocresía? Tu hipocresía y tu simulación. ¿Cuál?
Eso me molesta mucho. A ver, ¿por qué? Porque ¿Por uno te presentar expone estas cifras? razones. Por Te expone ¿Qué razones. razones? Tu única razón es esta cifra, lo seguiré diciendo, son los sicarios que vienen de la época de Calderón. Estoy haciendo un tienes análisis. otra razón, Estoy haciendo un análisis. Bueno, a ver, escuchamos tu análisis. Estoy haciendo y no subes la voz. un análisis. Si aquí nadie te sube la voz a ti. Yo no subo Sí. la voz. No, bueno. No, Venga, yo te no escuchamos, subo la voz. te escuchamos. Y no editorialices con tus gestos. ¡Oh, bueno! Míralo. Bueno, La sorna, fórmula, la sorna y el que no sarcasmo. editorialicemos con La los sorna gestos. y el Tú sí lo puedes sarcasmo. hacer, yo no. No, yo no. Bueno, venga, te Yo escuchamos. no estoy modificando. Fíjate No, mi tono no de voz. editorialices con tus Todo el gestos. tiempo estás editorializando. Y de eso tienes Es un que estar programa. absolutamente consciente. Es un programa, sí. Es ¿Y un quién- programa, y quién dice es que una no puedes manera, es una editorializar? manera de inducir una visión. ¿Inducir qué? Mira, Ciro, ¿Inducir qué? inducir esto, ¿Qué? inducir una visión que es, desde mi punto de vista, banal y poco profunda de los hechos. Que ya calificas. Interesada. Y todo porque presentamos unas cifras. No, Que las la presentó forma en que Humberto, fue por cierto. presentada. Y lo primero que dije, no estoy de acuerdo con el sesgo. Sí. No estoy de acuerdo con el sesgo. Segundo, dije, quiero ver quién mata y cómo se formaron estos ejércitos. Ese es un hecho objetivo. ¿Cómo se formaron y cuándo se formaron? ¿Por qué se formaron? Uno, porque se combatió a una fuerza criminal sin siquiera atender 3 razones fundamentales de existencia de un ejército: su capacidad de aprovisionamiento logístico, su capacidad de reposición de bajas y sus posibilidades, su conexión con la base social. Ninguna de estas 3 cosas que cualquier general, en cualquier guerra, en cualquier parte del mundo debe considerar. Cualquier general, cualquier jefe militar que enfrenta la decisión de lanzar una guerra, debe considerar estas 3 cosas. ¿Por qué? Porque si no lo hace, corre el riesgo, 1, de ser derrotado, 2, de empeñarse en una guerra que puede durar decenios, y 3, de producir una masacre. Estas 3 cosas en Felipe Calderón no las consideró. Entonces, desata una guerra contra una fuerza que tiene raigambre, que puede reclutar de inmediato a miles, decenas de miles de jóvenes. Puede armarlos y pagarles. Y que además tiene un principio feroz. Resulta que estos jóvenes saben que si combaten y son apresados, van a ser ejecutados. Por tanto, combaten hasta la muerte. Se vuelven suicidas. Estas son características reales de lo que está pasando en México. Ese es el ejército armado contra el que se está combatiendo. ¿Cómo lo combates? ¿A balazos? ¿Igual? ¿Seguimos en la misma línea? ¿Cuál es el resultado hoy? ¿Puedo preguntarte? El resultado sin hoy, Sí. Bueno, sí, así es mejor. Sí puedo, porque Tú puedes todo, tú estás 127,000, sentado ahí 127. y tienes el micrófono. Sí, que no es mío, Que Bueno, no es mío. no, que es de mío. la nación. El espectro eléctrico Por eso es de no la es nación. mío, no es mío. Pero y te quiero decir una trabajo cosa. para una empresa, no es ni mi programa, ni mi Una empresa micrófono. que es concesionaria. Una empresa que es concesionaria. Bueno. Y el Muy bien. espacio Todo lo que dices, radioeléctrico es de la nación. Sí, ya sabemos. No, ya sabemos. 127,661 Sí, como personas asesinadas. con Fox hubo 60,000, con Felipe Calderón 120,000, con Peña Nieto 154. La guerra no desescala mágicamente. La guerra desescala mediante 3 formas de desescalar. La derrota total del adversario, es decir, su aniquilación, la negociación con el adversario o el ataque a las causas de la violencia. Y el ataque a las causas de la violencia tiene otros principios
y otros tiempos, desgraciadamente. Es así. Estos son hechos. No estamos hablando de aproximación. Estos son por hechos eso, también. ante estos hechos, 127,000. ante estos hechos, te acabo de decir, hay tres formas de atacar el problema de la violencia. Aniquilar al adversario, negociar con él o combatir las causas. O combatir las causas. ¿Qué escogemos? Llevamos 12 años tratando de aniquilar al adversario, no se aniquila al adversario. A este, no. A ver, perdón, tenemos que hacer una pausa y continuamos. Para cerrar este tema, Humberto Padgett Epigmenio, de las cifras de la violencia, que hoy coincidió en que fue el miércoles, a estas horas las presentan, y por eso estamos tocando el tema, más allá de las causas que creo que has explicado aquí durante varias semanas, varios meses, en detalle. La cifra es durísima, Epigmenio. Es terrible. Seguir viendo un país con más de 90 ejecuciones, asesinatos diarios, es terrible. La cifra es durísima, es terrible, hoy. Es una tragedia, porque no son cifras, porque son vidas, porque son familias, porque son pueblos, porque el país... A lo mejor, señor Ibarra, usted conozca el dato de cuántos huérfanos representan 127,000 muertos. Muchos. ¿Pero muchísimos, cuántos? Muchísimos. ¿Cuántas viudas? Pues, mira, acabo de decir precisamente es que le lo estoy mismo que tú. Dato. Acabo de decir, son muchas vidas. ¿Pero es cuántos? Terrible, es doloroso. Es que usted... dije, son familias, señor son Ibarra, hogares, señor Ibarra, son pueblos. Hablo de pueblos. Usted que habla que tiene datos, señor Ibarra, usted que dice que tiene datos, a lo mejor me pueda decir 127,000 personas asesinadas. ¿Cuántos asesinos? Bueno, ¿puedo preguntar o no? ¿Puedo preguntar o no? Da 500,000. Por 4. ¿Puedo preguntar o no? Estamos hablando de millones de personas afectadas por la guerra. De millones. Y dije una ¿Como cosa. de 127 millones? Humberto, empecé diciendo, no son cifras, son personas. Son vidas. Son nombres, Sí. apellidos, historias las que se pierden. Por eso precisamente, yo maldigo a quien desata la guerra. Quien desata una guerra sin ¿Se refiere a Manuel Bartlett, que le dio credenciales de la Dirección Federal de Seguridad a Caro Quintero? Manda a los ejércitos. ¿Se refiere al negro Durazo que armó la primera gran escuela de extorsión desde la policía? ¿Me permites? En el sexenio de López refiero a Portillo, Felipe Calderón, que no se a toca Felipe este gobierno de ni con el Jesús. pétalo de una declaración. Estás editorializando. Me Estamos refiero al jefe, editorializando, al señor comandante Ibarra. supremo Es que de si las vamos a Fuerzas hablar, Armadas. ¿por qué no puede ser derecho? A ver, vamos a escuchar. 127,000 muertos. Acabo de decir, pueblos, millones. Es que no pueden ver esa desgracia, no pueden ver esa tragedia. A ver, vamos a escuchar, Epigmenio, y ahora te escuchamos a ti. ¿Quién fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que ordena el despliegue masivo de tropas? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo da el salto exponencial la violencia? Esos son hechos. ¿Cuándo? ¿En qué momento se decide que la orden de aniquilación y de exterminio es la que debe prevalecer? ¿Cuándo se detona esto que hoy estamos viviendo? ¿Cuánto duran las guerras así declaradas? ¿Cuánto duró en Colombia? ¿Cuánto dura hoy en Colombia? De ahí que yo te digo, y también te ha molestado, pues hablaremos entonces de una guerra de 100 años. Y digo 100 años, y tú conoces muy bien, porque es el plazo que manejaba Yasser Arafat, el líder de la Organización de Liberación Palestina. Si es necesario, esta guerra durará 100 años. De ahí mi pregunta, el plazo. Yo ya no estoy en una discusión sobre Felipe Calderón, sino sobre el momento actual y, de acuerdo, ¿quién se va a oponer, Epigmenio, a que se diga que se están atacando las causas y que probablemente se esté haciendo? Ojalá se esté haciendo y ojalá sea muy exitoso. Mi pregunta, y creo que te la he hecho 5, 6, 10 miércoles, es ¿y cuánto va a durar esto? Sí, y
editorializo, porque además en este programa editorializamos, ¿eh? Aquí en este programa no decimos, aquí no vamos a editorializar, aquí vamos a venir y vamos a leer las notas. De ahí yo digo, 100 años, ¿cuánto va a durar? Va a durar. Y es lo que te he preguntado varios. Va a durar. Sí. Aquí hay un principio. ¿Cuánto duró la guerra del opio? ¿Cuánto duran las guerras comerciales? Entonces preparémonos porque esto va a durar mucho. Esto va a durar, claro que va a durar. Y esto va a durar porque hay mercado, porque hay dinero, porque hay armas, porque hay una hipocresía del gobierno norteamericano que trata el problema de la droga como un asunto de seguridad y no como un asunto de salud pública. Porque la frontera es porosa, y es porosa porque ellos quieren que sea porosa, porque si no, no pasan las armas, y porque hay un mercado interno. Y entonces tenemos todos, es un problema regional, que enfrentar el problema de la violencia, no confinado solamente al territorio mexicano, como sucedió en el pasado con Colombia. Tenemos que enfrentarlo regionalmente. Y tenemos que convencer a Washington de que actúe de manera distinta frente a la droga. Porque ellos ponen los dólares y los muertos, y los dólares y las armas, y nosotros los muertos. Y tenemos que ir sembrando en las comunidades desde adentro oportunidades, otra visión de vida, restaurar el dolor causado, cerrar las heridas. Las guerras hacen estragos en las sociedades. Un hijo de un padre asesinado, ¿cómo crece? ¿Qué visión tiene de la justicia? De eso estamos hablando. Y entonces, vuelvo a la disyuntiva, hay de dos, o por lo menos hemos visto dos. O nos vamos por la vía de la confrontación armada, o nos vamos por la vía del ataque de las causas. Está muy bien. Mi pregunta es, ¿y los resultados? Los resultados... Esa es mi única pregunta. Los resultados no son magia. En procesos sociales como este, te acabo de enumerar mercado, un vecino, tal. Te acabo de enumerar hechos que hacen compleja la situación. Y esta violencia no es privativa de México, está en El Salvador, está en Colombia. Y en Honduras, y en estos niveles, y en no mucho más lugares. Y está Son por 4 donde, países. Claro, está en la huella del narco, está en la ruta blanca. Desgraciadamente. Entonces no serán 100 años, ya no voy a usar la metáfora de Yasser Arafat, pero preparémonos porque esto va para largo. No. Trabajemos para que sea lo más corto y trabajemos en todos los ámbitos. Trabajemos en todos los ámbitos para que la guerra se acabe y se acabe desde dentro. ¿Algo más sobre este tema, sobre las cifras? Sí, Humberto. Pues es una situación en la que ahora que podamos tener acceso a todos los números, porque lo que se da es un avance, podremos enlistar el número de asesinatos por cada 100,000 habitantes, pues, para no entrar en controversias e interpretaciones, y lo relacionamos con el partido político con el que gobiernan, y yo puedo apostar en este mismo momento en que los 5 estados con más violencia, es decir, con más concentración de asesinatos, son estados gobernados por Morena. No es que el fracaso de los panistas o de los priistas sea menor, es horrendo. O sea, es terrible cómo condujo Enrique Peña Nieto el país durante la violencia, y es horrible cómo lo hizo, en mi opinión, Felipe Calderón, y cómo lo hicieron Fox, y cómo todos lo han hecho. No es que la 4T no tenga razón sobre las tesis generales. Nadie quiere balazos, nadie quiere más muerte, nadie quiere más sangre. Suponiendo que sí la entrega de dinero directo funcionara, a esta gente no le está alcanzando. Yo a usted, señor Ibarra, no lo vi en Cerocagüe, no lo vi en Zacatecas, lo invité la vez pasada y le reitero la invitación. Vámonos a los límites de Michoacán. Tampoco estuviste en Guerrero conmigo antier, así que podemos estar por donde quieras. Pero, señor ¿por Ibarra, qué no te apuntas? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres
exhibirme, según tú, o quieres discutir? Vamos a discutir. Tú acabas de hablar exactamente, acabas de reconocer, nadie quiere balazos. Nadie quiere balazos. Nadie. ¿Por qué? Porque los balazos nos llevaron a donde estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Atacar las causas. Dices, dar dinero no alcanza. No se trata de dar dinero, se trata de cambiar la textura de la sociedad, de recuperar el tejido social. No lo están viendo. Bueno, no de lo eso están se viendo. trata. Créame, yo he estado ahí, no lo confronto. Y le repito, si usted y yo vamos, si usted va a esa parte de Zacatecas, muy probablemente a esa gente la puedan ayudar, porque se necesita que una persona que sí puede hablar con el presidente le diga, señor presidente, hay mucho sufrimiento. O sea, no necesito yo tener la razón ante usted. Tenemos no que necesito tener la razón. Tenemos que hacer una pausa y con concluimos con este tema, porque hay otros. 8:35, hacemos pausa, volvemos. Segundos, Humberto, nada más conclusión sobre las cifras de violencia. Sí. 30 segundos, ya para terminar este tema. Sí, a falta de otros números, lo que sí tenemos es de que hay una reducción de los asesinatos y lo que vemos es la primera mitad de este año y lo comparamos contra cualquiera de las otras mitades de 2014 hacia acá, cuando el gobierno de Peña Nieto logró una disminución que luego se desvaneció con un rebote. Entonces, 127.661 asesinatos en 43 meses de gobierno contra 97.104 registrados durante los últimos 43 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, representando un incremento de 31%. Gracias. Gracias, señor Iván. Gracias. 30 segundos sobre este tema para pasar a otros. 30 segundos. 30 segundos comentar sobre este tema. Sí. Que merece mucho más tiempo y en el que hemos ocupado muchos minutos a lo largo de este tiempo. Yo insisto en que hay que apostar al combate de las causas. Y sé que es doloroso el camino y largo, pero es menos doloroso que buscar otro tipo de soluciones. Y considero que la apuesta por la paz es esa apuesta de ir al fondo, es esa apuesta por la creación de oportunidades, por la recuperación del tejido social, es esa apuesta por ver a la gente de otra manera. Tema con el cual yo, y creo que todos los que colaboramos en este programa, estamos completamente de acuerdo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Nuestra pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a seguir viviendo esto? Única pregunta. Esa pregunta... Y se mantendrá miércoles Esa pregunta, tras en miércoles. tanto se trata de soluciones estructurales y hay una conmoción, un maremoto político en este país, porque el cambio de régimen eso significa, y la ruptura de complicidades, todo se desmarejó, porque eso sucede en los cambios de régimen. Y la reestructura de todo esto, la recomposición del país toma tiempo, de un país tan complejo, tan vasto, tan marginal, con tantas zonas de tanta marginalidad. ¿Cómo atacas lo alto de la sierra? ¿Cómo resuelves Mira los problemas? el muchacho, el doctor de Durango. ¿Cómo llegas a tantas partes que están tan abandonadas ancestralmente? Ancestralmente. Aquí padecemos una desigualdad oprobiosa, monstruosa, terrible. De eso no hablamos muy poco, pero esa es la realidad. En este país están los condenados de la tierra. Frantz Fanon. De Frantz Fanon. Sí. Esos están aquí. Cuando dices hablamos muy poco, ¿a qué te refieres? Que se habla muy poco en los medios, se habla muy poco de la realidad social del país y cuáles son y de dónde viene este país. Sí. ¿De dónde viene? Sí. ¿Por qué se abandonó a tantos millones de personas? ¿Por qué? Y es de lo que hablo, por los negocios.
Bueno, por los negocios entre el poder y la oligarquía, por los negocios de los grupos de interés, porque prevaleció otra cosa. ¿Y qué tanto han cambiado las cosas en estos, pues ya van a ser 3 años y medio de gobierno? Pues mira, con más de 3 años y medio. Hablo en mi columna de este aparato de Estado, del Estado profundo. ¿Cómo es difícil cambiar un Estado? Y precisamente un Estado que se mantuvo intacto tantos años, paquidérmico, capaz de devorar cualquier cosa, de asimilar cualquier cosa, que cambiaba de bandera pero era lo mismo. ¿Han cambiado las cosas? Yo creo que sí, que están cambiando, pero que es difícil mover este elefante. Lo dice el presidente todo el tiempo. Sí. Y que además, quiero hablar de Alito. Tenemos que hablar de Alito, porque la inmundicia de Alito, esa inmundicia de este hombre que te dice brother. Dice él. Sí. Dice él, sí. Pero esta inmundicia no es privativa de Alito. Es sintomática de un régimen. Así vivimos. A la prensa, y les ruego me disculpen, a vergazos o a billetazos. Eso lo dijo Alito. Alito. Pero eso lo sabemos que piensan muchas de estas personas que gobernaron este país. Este perverso amaciato entre prensa y poder que durante tantos años hoy ya no lo piensan gobernadores y funcionarios. Yo creo que mucha gente lo sigue, pero ya no hay ese perverso amaciato, está roto. Hoy no hay simulación. Hoy hay una cosa que se llama quiénes las mentiras, y el presidente ejerce su derecho de réplica. Que y dice, por cierto ya la presentaron hoy. Ven, Sofía, para que nos digas. ¿Ahora qué? ¿No la ha presentado? Bueno, ahora nos cuentas. El presidente dice, no estoy de acuerdo con fulano, y a Loret le dice, y a ti te dice, y le dice a todo el mundo. Está pero bien, no manda ni billetazos, ni la otra cosa, por debajo. Sí. No hay simulación. Bueno, sale. Bueno, está bien. ¿Cuántas llamadas has recibido de este régimen? Hay un cambio en la relación con la prensa, que se expresa en la confrontación con la prensa, porque hay una ruptura, y en lo que se restablecen los papeles, esa ruptura produce esta cosa. Ya no eres brother de nadie en este gobierno. Yo no he sido brother de nadie, ¿eh? Bueno, no. Eso dice Alito. Y ahí sí le creen. Eso dice Alito, dice Alito, y hay que estudiar a Alito, porque lo que dice, insisto, no es privativo de un personaje, es un síntoma. Retrata al viejo régimen. Los males de este país, los males estructurales y profundos que vivimos, se explican por gente como Alito, porque así operaba el sistema. Con ese desparpajo, con ese cinismo. En Campeche. En todo el país. En todo el país, Ciro. Ciro, Alito no es uno. Mejor... Alito son legión. Alito son legión. No lo sé. Alitos son legión. ¿Cuántos Alitos existen en este país? ¿Cuántos? Y han gobernado este país. ¿Cuántos? Ya no lo gobiernan. Muchos ya no hay gobernadores. Han perdido. Y todavía nos falta ver la desaparición del PRI. Nos falta verla. Porque el PRI es un partido que tiene muchos crímenes sobre sus espaldas. El PRI debió haber desaparecido con el Pemex Gate. 2001. Cometió un delito y Fox pudo haber promovido la desaparición del registro del PRI. Porque era un delito flagrante. ¿Qué pasó? Nada. Le entregó el poder. Se mimetizaron panistas y priistas. Se mimetizaron, se volvieron lo mismo. Bueno. Y todo de lo que estamos hablando, de los muertos, de la violencia, porque la corrupción mata, de todo eso,
tiene esa misma raíz en personajes como Alito, en esos brothers, que son capaces de esas cosas. Uno lo toma como cosa chabacana y procaz, vulgar. No, es expresión de la descomposición de un sistema. Ese señor es presidente de un partido político. Ese señor es miembro prominente de la alianza opositora. Ese señor impresentable es vicepresidente del Internacional Socialista. Pues sí. Eso nos Y representa. acaba de regresar de Europa y lo recibieron algunos. Y ese en señor se algunos presenta lugares. como un mártir. Y lo que estamos oyendo son pláticas grabadas por sus propios compinches. Y difundidas ilegalmente por una gobernadora. Pues son pláticas Pero bueno, grabadas pero eso por no su- importa, son- eso es no, peccata no, minuta. no es peccata minuta. El que la difundan, sí. No es peccata minuta. El que la difundan, No, pues por lo no es visto, peccata sí. minuta. Sí, sí, sí. El tipo lo que dijo, lo dijo. En un muy buen programa de televisión, en un muy buen talk show. Muy bueno, hay que reconocer, manejan bien la emoción, el suspenso, los invitados. Mira, Como yo no- productor. Yo lo que te lo dije la En vez ese pasada, yo no estoy muy de acuerdo Lo con el dijiste y método. lo recuerdo. No estoy muy de acuerdo con el método. Pero las grabaciones existen. Si tú las tuvieras, las difundirías. No sé. Esas grabaciones las tenemos Algunas. y tenemos muchas más. Sí, Esta no, de ayer, difundimos, por sí. ejemplo, no parece una conversación telefónica. La de La de los periodistas. No parece una No sé conversación dónde ni telefónica, con quién parece está. una conversación en vivo. Lo grabaron sus compinches. Es el síndrome García Luna o el síndrome, ¿cómo se llamaba? El zorro plateado. El secretario de Gobernación ancestral, el director, Fernando Gutiérrez Barrios. que era muy espión. Eso decía Cedillo. Don Fernando es muy espión. Entonces aquí todos, yo te grabo, tú me grabas, nosotros nos grabamos. 8:52, nos quedan 3 minutos y yo tenía, cuando menos te pido una opinión sobre 3 temas: Tren Maya, Caro Quintero y la entrevista que dio Pío López Obrador, Expansión. Muy breve porque se nos acaba el tiempo. Mira, Caro Tren Quintero Maya. o Tren Maya. Tren Maya va ligado, a mi juicio, con lo que sucede con Iberdrola y con lo que sucede con el INE, y yo hablo de una santa alianza. Santa alianza formada ¿por quién? Por los varones del dinero, pero los más rapaces, por empresas conocidas por su historial de corrupción, por un lado, por el otro, por jueces y magistrados, que en esta división de poderes real que hoy existe, están en jauja, y por una buena parte de los consejeros del INE. Lo que no puede la oposición conseguir en las urnas, lo quieren conseguir con un arsenal de trucos sucios. Y entonces... Algunos lo llaman Estado de Derecho, pero bueno, algunos lo llaman Estado de Derecho. También hay que ponerle a las cosas, otros lo llaman lawfare, Bueno. y son los golpes de Estado legales. Caro Quintero. Caro Quintero me parece que era una captura cantada, que ya venía, porque el tipo estaba reorganizando su cartel y hubo un seguimiento y se le capturó. Desgraciadamente fallecieron 14 marinos, desgraciadamente, en el cumplimiento de su deber. En alguna parte del operativo. Sí, A la- qué a la- desgracia y qué tristeza. A la salida es una tragedia porque además se ve, y lo dice la Marina, no hay fuego. Sí. Entonces fue un accidente desafortunado. La entrevista de Pío López Obrador, lo que dice Pío López Obrador. Mira, me parece que Pío López, no la conozco, no la escuché bien. Me parece que el hombre está diciendo cometió una falta, no un crimen. Y que tiene derecho a expresarse porque está cargando sobre sus espaldas, pues,
una cosa terrible. Le cargaron todos los crímenes del mundo y él dice cometí una falta. Y dice, y me abandonaron también. Ojalá la veas. La voy a ver. Porque como documento periodístico es realmente bueno nada más ver la expresividad de Pío López Obrador. Nada más con eso, ahí tienes un gran documento. Más todo lo que dice. Sí, lo voy a ver y además entiendo perfectamente. En este momento, híjole, los sanbenitos te los cuelgan con mucha facilidad. No, hombre. Hasta te convierten en brother. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias, Epigmenio. Son las 8:56.